la patogenia es cómo empieza la enfermedad, qué es lo que nos causa cada una de estas variantes. Y el mecanismo fisiopatológico es cuando ya la enfermedad está instaurada y el shock ya está instaurado, y vamos a encontrar en el paciente signos y síntomas de alteración de estado de shock. Bueno, vamos a iniciar con el más simple primero, el de tipo hipovolémico. Creo que es muy fácil entender cuáles van a ser las causas, qué es lo que genera que haya hipovolemia. Aquí tengo más o menos unas 30 cabezas. Estoy seguro que cada uno me puede dar una causa de estado de shock hipovolémico, de causa. Ahora lo vamos a dejar en unas 5. Aumento del dióxido de carbono y del Traumas en general. Traumas que generen, obviamente, roturas de vasos sanguíneos. Pero tienen que ser vasos sanguíneos por lo menos de mediano o de gran calibre. Porque si son de pequeño calibre, obviamente no van a generar un estado de shock como tal. ¿Cuándo puede empezar a aparecer un shock hipovolémico? Por lo menos cuando el 10% o más de la volemia se ha perdido. Si el paciente o la paciente, por el trauma con rotura de vasos de mediano o gran calibre, está sufriendo un proceso hemorrágico, ¿ya? Y ese proceso hemorrágico es tan profuso, es bastante agudo, y ya ha alcanzado por lo menos un 10%, ya va a empezar a manifestar alteraciones, lógicamente, hemodinámicas. Obviamente, traumas directos, trastornos hemolíticos, ¿qué otras causas? Incluso en los grandes quemados y la deshidratación grave. Ya saben que grande quemado también es aquel paciente que tiene por lo menos una superficie corporal quemada mayor al 10%. Cuando ya llegamos al 10% o más de superficie corporal quemada, se lo considera un gran quemado. Entonces, los que tienen procesos o mecanismos de deshidratación por diarreas, por vómitos, y eso incluye a los grandes quemados. Los grandes quemados, por evaporación, ya que pierden la primera barrera que limita la evaporación, que sería la piel y el tejido adiposo, por la quemadura se pierde aquello y se va evaporando con mucha facilidad el agua corporal, por lo tanto también entran en un estado de deshidratación. Pacientes que sufren hemólisis, sobre todo por trastornos autoinmunes, lógicamente van a disminuir la cantidad de glóbulos rojos, y obviamente sangre, volemia en general, es igual a elementos formes más plasma. Entonces, si se pierde una cantidad de elementos formes, sobre todo glóbulos rojos, lógicamente vamos a terminar en un estado de volemia reducida, ¿ya? Disminución de la volemia, y por ende podemos llegar al estado de shock. ¿Qué otros se les ocurre? ¿Qué estaría dentro de deshidratación? ¿Perdón? Está dentro de deshidratación. Igual está dentro, creo que ya acabó. ¿O no? Sí, aquí está 96%, pero ahorita va a acabar.
qué mal. Ya. Bueno, si lo dejamos hasta por ahí, hay diferentes causas. Ya sabemos cómo es el mecanismo de cada uno. ¿Qué va a generar? Vamos a hacer una secuencia bastante sencilla. Habitualmente, ustedes ya conocen cuánto es el volumen de eyección sistólica. Jóvenes, o sea, que no me estoy entendiendo, pero deberían entenderme. ¿Cuánto de sangre expulsa habitualmente el ventrículo izquierdo? No nos interesa de momento el ventrículo derecho. 5 litros. El ventrículo izquierdo. Aunque son iguales, pero de momento con derecho no nos metemos. 5 litros, doctor. No estamos hablando de gasto cardíaco. ¿Cuánto dicen? A la chunta. ¿Alguien da más? 5 dicen allá. 120 qué? No. El volumen de eyección sistólica son por lo menos 70 a 80 mililitros. En cada latido, el ventrículo izquierdo, al igual que el derecho, están expulsando 70 u 80 mililitros. Si queremos sacar lógicamente el gasto cardíaco, lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Frecuencia cardíaca. Fuerte. Frecuencia cardíaca. Por la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto va a ser la frecuencia cardíaca habitual? De 60 a 100. Promedio. 80. 80. Entonces, para tener un débito cardíaco, multiplicamos o 70 u 80 por 80, que sería el número de latidos por minuto habitualmente, en promedio. Si lo multiplicamos por 70, 5.600 mililitros de volumen. Si lo multiplicamos por 80, 6.400 mililitros. Ese es el rango más o menos que cada persona tiene de débito cardíaco. Eso es lo que está expulsando el corazón en cada minuto, ¿ya? Porque esto es por minuto, son 80 latidos por minuto y se están expulsando 70 mililitros, 80 mililitros en cada latido. Bueno, ese no es el detalle. Lo que nos interesa es esto, el volumen de eyección sistólica. El volumen de eyección sistólica con esta cantidad genera un buen volumen efectivo circulante. Genera un buen volumen efectivo circulante. El volumen efectivo circulante oscila alrededor de 600 a 800 mililitros. Eso significa que en el torrente sanguíneo, que en el sistema arterial deberíamos tener circulando, solo en el sistema arterial deberíamos tener circulando alrededor de 600 a 800 mililitros de volumen de sangre. Si se dan cuenta, esto ni siquiera representa una parte muy considerable del gasto cardíaco, y esto además ni siquiera es un volumen muy considerable de todo el volumen de sangre total. No vamos a entrar en detalle. ¿Qué importancia tiene el volumen efectivo circulante? Gracias al volumen efectivo circulante, que está representado por más o menos 70 u 80 mililitros por cada latido, se va a generar una buena presión arterial. Pero a nosotros no nos
interesa mucho la presión arterial, ¿ya? Pero sí un derivado de la presión arterial como tal. Los que no me estén entendiendo lo aclaro. Esta cantidad de volumen en todo el árbol, caramba, en todo el árbol arterial, solamente arterias, no estoy hablando de venas. Esta cantidad de sangre en todo el sistema arterial genera una fuerza de presión, de empuje adecuada que nosotros conocemos como presión arterial. Pero reitero, no nos interesa mucho de momento la presión arterial. Nos interesa en específico la presión arterial media. ¿Cuánto debería estar la presión arterial media? ¿Cuánto es lo normal? 70. Promedio. Entre 70 a 100. 60 dicen algunos autores, hasta 100 milímetros de mercurio. Ya un promedio más o menos de 70 u 80, dependiendo del autor que siga. Lo que nos interesa entender, jóvenes, si me están siguiendo, es que este volumen efectivo circulante nos va a generar una buena presión arterial media. Ojo, estoy hablando de lo normal, esto en teoría ya deberían saberlo. Con una buena presión arterial media, 60 a 100 milímetros de mercurio, se genera y se mantiene un buen estado de perfusión tisular. Se genera o se mantiene un buen estado de perfusión tisular. ¿Qué significa? Que va a llegar una cantidad X de volumen de sangre a cada tejido, a cada rincón del organismo. Y con ese volumen X es más que suficiente para poder aportar oxígeno, glucosa y otros nutrientes. ¿Me estoy dejando entender? ¿Qué pasa entonces cuando entramos en un estado de shock? De hecho, esta pequeña secuencia nos va a servir para hablar de cada uno de estos. Entonces, estamos iniciando con el shock de tipo hipovolémico. Hay diferentes causas, traumas, causas hemolíticas, grandes quemados, deshidratación grave, hay diferentes causas. O sea, la patogénesis es esta. ¿Por qué ha ocurrido que se está perdiendo un volumen considerable, que sería 10% o más inclusive del total? ¿Cuánto es el total de sangre habitual de una persona? No, esto es gasto cardíaco. De 5 a 6. No lo confundan. Se parece bastante al gasto cardíaco, pero no es lo mismo que gasto cardíaco, no lo confundan. ¿Ya? ¿Cómo se calcula cuánto de sangre puede tener un paciente? Sangre total. ¿Cómo? ¿Quién dijo peso? ¿Cómo? ¿Cuánto? El volumen total de sangre o la volemia total es igual a el peso del paciente en kilogramos, lógicamente, por una constante que es 0,7 o 0,8, dependiendo el autor que siga. Algunos dicen 7 y 8. O sea, el volumen total de sangre representa el 7 o el 8% del peso corporal total. Entonces pueden multiplicarlo por 0,7 o 0,8. Entonces no va a dar específicamente el mismo dato que gasto cardíaco. No va a dar. Mucho depende del peso de cada persona, y ese peso más o menos nos va a dar un parámetro de cuánto debería tener de volumen de sangre total. Entonces, a ese volumen de sangre total tenemos que saber si realmente ya ha llegado a una pérdida del 10% o más. ¿Qué pasa entonces cuando ya se ha perdido una cantidad considerable del volumen total de sangre para una persona X, calculando su rango de sangre total? En esa circunstancia, tengo que añadir un dato que no quería añadirlo de momento,
Pero en esa circunstancia va a ocurrir primero lo siguiente. Tenemos aquí el corazón, tenemos dos grandes venas que nos interesan, que son la cava superior, la cava inferior. Lógicamente estas tienen que estar llegando a la aurícula derecha, hacia la aurícula derecha. ¿Qué le llamamos, jóvenes, qué le llamamos a la sangre que va a llegar desde la cava superior, cava inferior, hacia la aurícula derecha? ¿Qué le llamamos? Desde un punto de vista ya funcional y ahora fisiopatológico, ¿qué le llamamos? Aunque voy a tener que corregir un dato, pero ya, ¿qué le llamamos? Que es dependiente para el gasto cardíaco. Es dependiente para el gasto cardíaco. Le llamamos precarga. Precarga. Lo mismo vamos a tener que considerar, añadiendo dato, lo mismo tenemos que considerar respecto de las venas pulmonares, pero que van a llegar lógicamente hacia la auricular izquierda. Es decir, hay no sigue siendo precarga. Solamente que este es del corazón derecho y esta es la precarga del corazón izquierdo. Y ese es el dato que estoy corrigiendo. Esta es la aurícula izquierda y aquí también hay una precarga. ¿Y por qué lo corrijo? Porque, repito, más nos interesa este lado que este lado, de momento. Pero esto influye. La precarga del corazón derecho influye en la precarga del corazón izquierdo. ¿A qué me estoy refiriendo? Pregunto. ¿Ya? ¿Pero? O sea, lo mismo que expulse el corazón derecho va a llegar o va a recibir el corazón izquierdo. Si la precarga en el corazón derecho es baja, la precarga en el corazón izquierdo también va a ser baja. ¿Me estoy dejando entender? Vamos a hacerlo un poco teórico, numérico. Debería llegar habitualmente casi lo mismo. Debería llegar habitualmente casi lo mismo, 70 a 80 mililitros de volumen, ¿ya? Cada instante, porque igual que las arterias, las venas tienen un flujo de tipo pulsátil, solo que es más débil, la presión es más baja, lógicamente. Entonces deberíamos esperar que haya 70. ¿Alguien tuviera otro marcador negro, otro color, por favor? Tuviéramos que esperar entre 70 u 80 mililitros, pero como tristemente este paciente ha sufrido un trauma, qué sé yo, ablación de segmento, miembro inferior, miembro superior, y está con una hemorragia profusa y que ya ha superado el 10% de la volemia, lógicamente la precarga en este instante ya no va a ser la que esperábamos. Ya no van a ser los 70-80 mililitros. Vamos a exagerar, solamente van a llegar 50 mililitros. Esos 50 mililitros, lógicamente, van a pasar a su ventrículo respectivo. Y este corazón, este ventrículo, va a tratar de compensar y no expulsar solamente 50, debería expulsar 70-80. Pero como tiene una precarga baja, voy a exagerar, solamente va a expulsar 60. Y esos 60 luego tienen que volver a la aurícula izquierda, porque está yendo primero a la circulación menor, y de la circulación menor no hay cambios de volemia, lógicamente, solamente se oxigena, ¿ya? y retorna. Entonces los 60 mililitros tendrían que volver. ¿Y cuánto va? Y de hecho ya tenemos una precarga baja para el corazón izquierdo. 40. ¿Y cuánto va a caer acá? Obviamente van a caer los 60 y este corazón va a intentar compensar y a lo mucho expulsará 65, pero aún así no llega
al mínimo que habitualmente debería expulsar, 70 u 80 mililitros de volumen. Entonces, en la aorta, vamos a decir que por acá está la aorta, solamente van a salir 65 mililitros de volumen en cada latido. Si hacemos un cálculo, 65 por 80, ¿cuánto sale? ¿Quieren que lo borre? Sí. ¿En serio? ¿Los conectores ya no lo conectamos? ¿Perdón? ¿Ya no lo conectamos? Solamente ¿No queremos... tienen una hoja o algo? Yo me pongo aquí. Ah, no, ¿Hay una hoja grande? Es el cuadro de atrás. Allá. Si alguien me ayuda. A ver si así. ¿No siempre? Estos 4 puntos tienen que marcar. La presión arterial va disminuyendo. Después, ¿quién se va a ver comprometido? La presión arterial media. Si la presión arterial media baja por debajo de los 60 milímetros de mercurio, ¿quién se va a comprometer? La perfusión tisular. Y si la perfusión tisular está comprometida, o sea, ya no hay un buen flujo de sangre hacia los diferentes tejidos, ahí es cuando empieza el estado de shock. Ahí es cuando empieza el estado de shock. Entonces, este es el mecanismo que de hecho van a tener teóricamente la gran mayoría de los trastornos de shock. Obviamente, en este caso, la causante ha sido la pérdida de la volemia. Es el más habitual. Ahora tenemos que entender qué pasa cuando hablamos del shock cardiogénico, el neurológico, el séptico y el anafiláctico. De hecho, estos tres, el anafiláctico, el séptico y el neurológico, a los tres se lo conoce como un solo tipo. Algunos autores clásicos le llaman como el shock de tipo distributivo. Y enseguida vamos a entender por qué. Pero es simplemente seguir esta secuencia, si me he dejado entender. ¿Ya? O sea, se requiere un volumen un volumen de eyección sistólica adecuado para mantener una buena perfusión tisular. Pero en este caso, por el mecanismo de hemorragia, pérdida de volumen, se ha comprometido el volumen de eyección sistólica, se ve comprometido el volumen efectivo circulante, se ve comprometida la presión arterial y se compromete la presión arterial media. Eso genera una mala perfusión tisular y se instaura, ya hemos dicho, alteración hemodinámica, hipoperfusión y va a generar hipoxia e hipercapnia de modo gradual. ¿Me dejo entender? Bueno, no sé, ¿tiene su... alguien por favor, un joven? ¿Tiene su cobertor? Un instante, tápelo por favor. Si alguien quisiera, aunque ya han debido grabarlo incluso. Pero por si acaso, lo ultimito, porque lo voy a borrar. Ahora sí lo voy a borrar.